13C, con el auspicio de Más Vida para ti, una ISAPRE de médicos. Y Merck Serono, calidad alemana, prestigio mundial. Presentan Calidad de Vida. Probablemente usted más de alguna vez haya escuchado el término medicina interna. Esta es una especialidad médica que se dedica a la atención integral del adulto enfermo. El gran error que tiene el público, no los médicos, pero el público, es que cuando son enviados a un médico general, lo confunden con un internista. El médico general es el médico que sale de la universidad y se dedica a atender y atiende a cualquier persona. Y no se ha formado específicamente en la atención del adulto. El internista es como el médico general, pero del adulto, que es capaz de manejar todas las enfermedades y más o menos el 90-95% de todas las enfermedades es capaz de solucionarlas. El resto va a saber a quién tiene que enviarlo y ahí en general es enviado a un subespecialista. En Chile, los médicos internistas están agrupados desde 1869 en la Sociedad Médica de Santiago. Grandes nombres de la medicina nacional han sido parte de esta institución. O sea, el objetivo de la sociedad médica es educar, educación médica de la medicina del adulto. Y uno de nuestros grandes eventos dirigidos a la educación médica va a ser el próximo Congreso Mundial de Medicina Interna del año 2012, que estamos organizándolo entre todos, en que pretendemos que haya 5.000 médicos adquiriendo los conocimientos del día de hoy en medicina del adulto. Conozca más de esta interesante especialidad hoy en Calidad de Vida. Vamos a hablar con nuestro invitado, el doctor Guillermo Acuña, que es infectólogo, y el doctor es el vicepresidente de acá, de la Sociedad Médica Santiago, el dueño de casa, digamos. Bienvenido, Guillermo, a nuestro programa. Muchas gracias, Carlos, gracias por tenernos aquí. El problema que queremos abordar con el doctor Acuña no es una enfermedad determinada, y él como infectólogo ha estado en otras oportunidades y hemos conversado sobre tuberculosis. Hoy día lo que queremos ver es un poco los problemas de atención a las personas y cómo podríamos eventualmente mejorar. No estamos pensando con el doctor Acuña ese porcentaje de la población que tiene acceso donde quiere y cuando quiere, sino que estamos pensando en esos 12 o 14 millones de chilenos que no tienen ese acceso tan fácil cuando quieren y donde quieran, sino que están marcados y obligados a ir donde se les dé. Bien, mira, yo quisiera, para iniciar, partir un poco explicando lo que es la medicina interna. Cuando dice voy a ver un internista o lo derivan a un médico de medicina interna, no queda tan claro qué es lo que es este personaje. Se confunde con la medicina general, algunas personas piensan que es un ginecólogo por esto de interna, y no bromeo porque esto es una cosa bastante seria, bastante clara, y porque en realidad el concepto es difícil de entender. Nació hace muchos años, siglo XIX, de un médico americano muy famoso, el doctor Osler, que diferenciaba la medicina que se preocupaba de las cosas externas, fundamentalmente todo lo que era la piel, las heridas, etcétera, que era mayoritariamente lo que se veía y se podía hacer, de las afecciones de los órganos internos, ¿no es cierto?, como el pulmón, el corazón, el hígado, etcétera. Y de ahí nació entonces el concepto de internista. Pero en realidad, en este momento ya esos conceptos ya no rigen de la misma manera y debiéramos, ¿no es cierto?, entender de que el internista es el médico que atiende las patologías de adultos no quirúrgicas, ¿no es cierto?, porque hay cirujanos. Yo soy cirujano. ¿No es cierto?, y hay cardiólogos que son internistas y cirujanos de corazón. Oye, tú sabes que, bueno, al público decirles que esta unión de los médicos es muy nueva. Hasta Enrique VIII, hasta el siglo XVI, los cirujanos eran un cuento y los internistas eran otro cuento, eran dos profesiones, nada que ver. Bueno, volviendo entonces al concepto del médico de medicina interna, en la
patologías de adultos, ¿no es cierto?, que se diferencian de los pediatras que atienden a los niños, tenemos las mismas subespecialidades. Tenemos pediatras que se dedican a los problemas del corazón, cardiólogos pediatras, cardiólogos adultos, cirujanos, pediatras infantiles o cirujanos infantiles del corazón, cirujanos adultos del corazón, etc. Ahora, el internista no es el recién egresado médico general, sino que es una especialidad. O sea, uno no sale de pediatra, no sale de cirujano, ni sale de internista de la escuela de medicina, sino que después de un tiempo, ¿no es cierto?, haces la especialidad, y después de hacer la cirugía, tú te dedicas a cirugía oncológica o cirugía de cuello, a cirugía digestiva, o en el caso de medicina, a cada una de las diversas especialidades. Ahora, lo interesante en Chile de la medicina interna es que esta sociedad donde estamos acá, no el edificio mismo, sino que la Sociedad Médica de Santiago, Sociedad Chilena de Medicina Interna, fue fundada el 2 de septiembre de 1869. Si uno piensa en la historia republicana, que es lo que era Chile el año 1869, hay muy pocas instituciones que perduran, digamos, desde esa época. Y esta unión, que al principio se fundó como un club, y que fue organizada inicialmente por estudiantes de medicina, llegó, ¿no es cierto?, a la conformación de esta sociedad. Cuando ellos se dieron cuenta de lo que estaban haciendo, invitaron a los médicos, los estudiantes invitaron a los médicos, y el primer presidente de esta sociedad fue el doctor José Joaquín Aguirre. Y de ahí en adelante, entonces, ininterrumpidamente ha habido actividad. Y tal como dices tú, antes no se diferenciaba tanto esto de la cirugía y la medicina. Los médicos se interesaban en todos los aspectos, y la parte de anatomía patológica, por ejemplo, era muy importante. Y el primer mártir de esta sociedad fue el que llamamos o conocemos como el cirujano Videla, Pedro Regalado Videla, que murió en la Covadonga, y siendo cirujano, pero siendo miembro de la Sociedad Médica. Yo creo que la Sociedad Médica debe haber sido la única institución que agrupaba a los médicos, porque el Colegio Médico no existía. El Colegio Médico nació de una propuesta de la Sociedad Médica, claro, diferenciando lo que es la parte un poco más gremial, ¿no es cierto?, que el Colegio Médico, de la parte científica, que es la Sociedad Médica. Claro. Así que efectivamente eso es así. Y bueno, esto lo digo porque hace 5 o 6 años atrás se celebraron los 100 años de la Sociedad Médica de Polonia, por ejemplo. Entonces dice, pero en Polonia, si nosotros tenemos 100, ellos tendrán que tener 400. No. La sociedad chilena de medicina interna es mucho más antigua que la americana, la American College of Physicians. Así que realmente es un orgullo para el país de tener una institución como esta, que ha mantenido y que se ha preocupado, como dices tú, desde al principio era la discusión de casos clínicos. Posteriormente, una cosa que era muy relevante en esa época era recibir información de los centros más avanzados en Europa o Estados Unidos mediante, ¿no es cierto?, las revistas, y los médicos que viajaban. Era el viaje de la vida normalmente, porque no había aviones, había que hacerlo en barco, se pasaban varios años y después se llegaban con las novedades aquí al país. Y por lo tanto, el año 69 se fundó la Sociedad Médica, el año 72 se comienza a publicar la Revista Médica de Chile, que es la revista médica de habla hispana más antigua del mundo. Mira, entonces son dos hitos muy importantes para la medicina chilena, que nos enorgullece, y que queremos que la gente también sepa que esto existe. Estamos enfrentando el problema a nivel de salud pública. Esos 14 millones de chilenos que tienen que ir donde obligadamente los manden, de que muchas veces lo que se les da no es resolutivo. Y los altos de interconsulta, tú los puedes ver, se ve el enfermo, interconsulta esto, interconsulta lo otro. O sea, es un derivador y no un solucionador de problemas. Exacto. Y lo que uno quisiera para combatir un poco eso es, ¿no es cierto?, una persona que tenga la formación y que sea capaz de atender un diabético, un hipertenso, una persona con una infección, con una molestia digestiva, que sepa derivar adecuadamente, hacerse el examen adecuado y posteriormente enviarlo al cirujano si es que hay que proceder, ¿no es cierto?, a sacar una vesícula o hacer algún otro procedimiento quirúrgico. Y eso en los consultorios, pero también en los hospitales es muy importante. O sea, la persona no es
un órgano, ¿no es cierto? Es una persona, y además de su infección, probablemente a lo mejor tiene un problema de falla renal, tiene un problema cardíaco, tiene un problema metabólico, y no puede ser entonces que para cada una de estas situaciones tenga que venir una persona distinta a tratar de arreglarlo. Tiene que haber alguien que vea el contexto y moderar a veces el entusiasmo, porque cuando uno es especialista a veces se le va las manos para buscar algo que puede ser interesante, porque al final al paciente a veces no le significa ningún cambio de terapia. Y entonces lo que debiéramos nosotros tratar de tener es más médicos generales en las urgencias. ¿Cuál es la diferencia apreciable de un paciente, de una persona, entre un médico general y un internista? El médico general, que es el médico que recién se gradúa de la Escuela de Medicina, ha tenido una enseñanza, ¿no es cierto?, que le permite en general atender patología básica, primaria, de todas las especialidades, incluyendo algo de obstetricia, algo de pediatría, algo de medicina, de cirugía, cosas muy, muy básicas nomás. Y por lo tanto, desde el punto de vista de capacidad resolutiva, cuando él, ¿no es cierto?, piensa que una persona puede tener una patología un poco más importante, puede tener una enfermedad reumatológica, por ejemplo, un lupus, no es capaz de diagnosticarla. Vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos al tiro. Espérenos un segundito y volvemos inmediatamente a la segunda parte de este programa. De vuelta en este programa nuestro con el doctor Guillermo Acuña, vicepresidente de la Sociedad de Medicina Interna, estábamos viendo el problema de formar especialistas en medicina interna, entendiendo la medicina interna como una especialidad de la medicina donde se requieren mínimo 3 a 4 años de un trabajo en la especialidad para después subespecializarse en algo. Y en este sentido estábamos, ¿no es cierto?, viendo el problema del médico general y las diferencias que podrían haber entre un internista y un médico general. Claro, el médico general, como decíamos, ¿cierto?, una persona que tiene sus conocimientos básicos, que es capaz de atender la patología sencilla en el consultorio, pero cuando se le presenta una patología un poco más compleja, no tiene la capacidad resolutiva diagnóstica ni terapéutica. Fíjate que cosas tan simples. Por una artritis, y la persona va y va y va, se le dan antiinflamatorios, hasta que se le rompe el estómago. Eso es lo que uno ve. ¿Qué enfoque le podría dar un internista a ese paciente que pudiera marcar la diferencia? Bueno, por supuesto que los conocimientos son muy importantes, pero además requiere de un apoyo. Porque ese mismo caso tuyo, si tú hubieses tenido, ¿no es cierto?, el apoyo de poder enviar al paciente a hacerse exámenes, o eventualmente a una consulta con el internista reumatólogo que te orientara, dijera, efectivamente, doctor Ferraz, este paciente tiene una artritis reumatoidea y este es el tratamiento y usted lo puede seguir controlando. Ese contacto que debiera existir entre los médicos en Chile en general no existe. Algo tan simple. Tú recibes, ¿no es cierto?, derivas al paciente y nunca más supiste. Nunca te llevas una respuesta. Es decir, pero ¿cómo se le ocurre cometer este error? Uno va aprendiendo de los errores. O felicitaciones, en realidad usted, ¿no es cierto?, derivó muy bien a este paciente. Cualquiera de las dos situaciones son enseñanza y podría hacer que la medicina fuera mejorando, pero aquí estamos, como dices tú, con el hospital en un lado, los consultorios por otro, y casi ningún contacto entre ellos. De manera que, justamente volviendo a la sociedad médica, una de las cosas que trata de hacer la sociedad médica es mantener a todos estos médicos de los distintos niveles en una formación continua. Porque una vez que uno estudió todos esos 14 años que tú habías calculado, no terminó la cosa ahí, ¿no? Uno sigue estudiando el resto de la vida. No puede dejar de hacerlo porque la medicina y la tecnología avanza con una rapidez tremenda. Claro, las responsabilidades son diferentes porque uno de repente de alumno pasa a ser profesor. Claro que uno siempre sigue siendo alumno, siempre aprende. Sigue siendo porque uno a lo mejor está muy capacitado en su área, pero resulta que el resto de la medicina también va avanzando. Entonces uno tiene que saber qué es lo que está pasando. Es imposible hoy día para una mente humana abarcar
no digo todas las especialidades, sino que las especialidades de la medicina interna es una forma relativamente acabada, ni siquiera en una subespecialidad. Así es. Y eso es lo que un poco se queja el paciente también, ¿no es cierto?, de que fue a ver a un internista que es especialista y resulta que porque vamos a volver al cardiólogo, va al cardiólogo y además tiene una diarrea. No, la diarrea no se la puede dar. Cuando probablemente sí lo puede hacer. Sí, claro. Y en provincia, o en regiones, yo todavía hablo de provincia, en regiones, ese cardiólogo sí le trata la diarrea, sobre todo en su consulta privada. A ver, para que el público tenga más o menos claro, cuéntanos las subespecialidades de la medicina interna. Bueno, hay las subespecialidades clásicas, que no sé, a lo mejor me voy a saltar alguna, pero es cardiología, respiratorio, riñón, no sé, nefrología, gastroenterología, reumatología, endocrinología, y un poco más nueva hasta inmunología, infectología, que es el caso mío. Está la Sociedad de Medicina Intensiva, que tiene internistas, pero también tiene médicos que derivan de otras vías. No hicieron la beca de medicina interna, sino que hicieron anestesia, por ejemplo, y ahora están haciendo medicina intensiva, pero que ven a pacientes con problemas complejos de medicina interna. Se ha abierto también un área de urgencia. Las urgencias que antes eran siempre atendidas por cirujanos, en este momento los cirujanos están de llamada y son atendidas por internistas. Están los hospitalistas. Está diabetes, que es una de las pocas especialidades, nutrición y diabetes, ¿no es cierto?, que como que de especialistas que se dedican a una enfermedad, como antes se dedicaban a la tuberculosis algunos, ya no existen los nutriólogos. Como endocrinólogos, los diabetólogos. Sí, pero hay algunos colegas que son diabetólogos y no ven el resto de la... Así es. Pero es raro que, digamos, dentro de todo el contexto, ¿no es cierto?, es raro que haya una especialidad de una enfermedad. Normalmente, como dices tú, ¿no es cierto? Normalmente, Guillermo, se concibe, o la verdad, los hechos dicen así, que el gran formador de un médico sigue siendo el hospital. O sea, no se ha creado la instancia en que un centro periférico, un consultorio, pudiera ser formador para un médico. ¿Tú crees que es así y necesariamente así, o podríamos cambiar las cosas? No, yo creo que efectivamente los consultorios, el trabajo de los consultorios, no solo los médicos, sino que de todo el personal, es tan intenso, es tan agobiante, siempre hay tantas necesidades, que tiempo para dedicarle 1 o 2 horas, ¿no es cierto?, a la formación y a discutir casos, a discutir temas, es bastante difícil. Por eso los cursos de medicina son una de las vías que tienen esos médicos para poder ir avanzando. Bueno, y por supuesto después hacer ya una especialidad. Pero hay médicos, y en este sentido las nuevas escuelas de medicina han ido marcando también un cambio, en cual el ámbito en que ellos se forman es hacia la medicina de atención primaria. Los chiquillos parten en eso y a los pocos años ya están todos haciendo especialidades. No se quedan porque no hay una forma, ¿no es cierto?, de incentivar a esa gente a darles una carrera, sentirse que tienen una formación más completa, que van a ser resolutivos, sino que se dedican a llenar papeles, cada vez más papeles. Eso es embretecedor. Y entonces las personas aguantan un tiempo y después buscan otras expectativas. Y los colegas que llegan del extranjero, ellos van a los consultorios, pero en cuanto pueden también la mayoría migra hacia otras zonas donde, ¿no es cierto?, tienen una perspectiva mayor. Y eso es una de las cosas entonces que la sociedad médica trata, como te digo, de hacer. Tiene cursos que son presenciales aquí mismo en esta misma sede y también son virtuales, o sea, tú lo puedes hacer a través del computador. La otro en la cual está empeñado la sociedad médica ahora es en una cosa que por primera vez se va a hacer en Chile en medicina interna, que es el Congreso Mundial de Medicina Interna. ¿Cuándo es? Esto es en noviembre del próximo año, 2012. Vienen, porque aquí, ¿no es cierto?, la sociedad médica es como el paraguas con todas las sociedades filiales, y de cada una de las sociedades filiales dijo, este es, digamos, un top 10 de nuestra especialidad. Perfecto. Es difícil decir el mejor, pero claro, uno de los mejores. De manera que vienen más de 30 de estos top 10 de cada una de las especialidades de medicina, incluyendo
temas muy importantes que tampoco lo abarcan normalmente las otras especialidades, como es la ética médica, como es la educación médica. Esos son temas propios de la medicina interna, digamos, sí, general, tradicional, y que cubre a todas las especialidades, y que son temas que cada una de las especialidades les interesa, todo lo que es trasplante, etcétera. Indudablemente que la parte ética es muy importante, y personas que son claves en el mundo en ética y en educación médica van a estar participando entonces en ese congreso, que también lo vemos nosotros como un desafío país, tal como hiciéramos un mundial de fútbol. Mira, yo he organizado, yo tenía unos 4 o 5 congresos en mi vida, siempre relacionados con cirugía de cabeza y cuello o de cancerología, y he quedado devastado después. Uno me costó un stent coronario. La última dije, ya no hago más. Es una gran... Oye, fíjate que antes que se nos vaya el programa, yo, a propósito de la medicina interna, lo que hemos estado conversando, yo quisiera hacer un recuerdo de los profesores míos de medicina interna, del doctor Antonio Solar, que ya no están ya, el doctor Bukosich, el papá de Antonio, el doctor Kaller y muchos otros que fueron nuestros maestros. Y el recuerdo que yo tengo de ellos es que eran pensadores. Eran grandes pensadores, eran personas con una capacidad analítica superior a lo normal, digamos. Y claro, ellos enseñaban a pensar, no enseñaban a determinar enfermedad, sino que a cómo pensar el problema. Todos estos personajes, ¿no es cierto?, grandes profesores, y que enseñaban además por el modelo, porque tú veías a estas personas cómo actuaban, cómo actuaban con los pacientes, y tú querías ser como ellos y seguías ese modelo. Personas muy famosas, no está aquí, por ejemplo, el doctor Hernán Alessandri, que nunca se hicieron ricos. En este momento uno pensaría... Es que la medicina no es para hacerse rico. O sea, pero, el tontón que entra a estudiar medicina porque quiere plata está súper equivocado. Pero hay que reconocer que hay un elite médico, ¿no es cierto?, que sí gana mucho dinero, pero que no es el internet. No somos nosotros, por lo menos. Y que, claro, que en este momento los muchachos entran justamente pensando que esta es una profesión donde se puede hacer bastante dinero. Y hay algunos que sí lo pueden hacer, pero es la minoría. Y la gran mayoría están atendiendo a las personas en los consultorios, en los hospitales, en las distintas regiones. Mira, yo te voy a decir una cosa que a mí me molesta un poco cuando la gente tiene ese interés economicista. Y uno ya, como ya le ha dado un par de vueltas al tema, yo quisiera decirle que la sociedad lo juzga a uno de acuerdo al aporte específico que hace cada uno. O sea, la sociedad le pide a un médico que entregue soluciones, así como le pide a un industrial que dé muchos puestos de trabajo y que ojalá sea rico, porque claro, así da más trabajo. No, la sociedad pide eso, ¿te fijas? Claro. Le pide a un sacerdote que sea un guía espiritual. Al médico lo que le pide es que sea una persona humana y que solucione los problemas humanos. Aquí está el afiche del Mundial, y, ¿no es cierto?, en 2012, y esperamos que sea un gran éxito, que sea un momento de unión en que muchos colegas, sobre todo del continente, puedan concurrir a Chile. A la medicina chilena le interesa por lo demás mostrarse al extranjero, porque nosotros tenemos en Clínica Las Condes, ¿no es cierto?, por ejemplo, y en otras clínicas, en muchas hospitales y clínicas, personas que vienen de países vecinos. Seguro, a formarse con nosotros, sí. No formarse, sino que atenderse. Además, en el caso de la Clínica Las Condes, eso lo vemos. La clínica alemana, la católica, en fin. Así que eso es una de las cosas que puede ser un provecho a futuro también. Bueno, Guillermo, se nos pasó el tiempo volando. Queremos agradecer tu participación. Bueno, tú eres dueña de casa también, así que no. Queremos despedir, y antes de despedirnos, leer un mail que nos manda la señora Jacqueline Flores. Mi nombre es Jacqueline, tengo 43 años y tengo una mano muy fea. ¿Quién me puede ver? Bueno, yo pienso que eso tiene que ir un traumatólogo especialista en manos. No. ¿No? No. Salvo que ya se decía que tiene que operarse, tiene que ir a un reumatólogo, tiene que hacer un diagnóstico primero, y si es que necesita vale la corrección. Ahí va a ser derivado un traumatólogo especialista en manos. Claro. Bueno. Valga la corrección, con esto nos despedimos, que tengan ustedes una buena semana y siempre los esperamos los días martes a las 9 de la noche. Que tengan buena semana. Gracias. Gracias, Guillermo. Buenas noches.
13C, con el auspicio de Más Vida para ti, una ISAPRE de médicos. Y Merck Serono, calidad alemana, prestigio mundial. Presentaron Calidad de Vida.